Bien, recién nacidos sin soplos, con cianosis que no responde al oxígeno al 100%. El diagnóstico es síndrome de aspiración meconial, conducto arterioso persistente, transposición de grandes arterias, hemorragia intracraneal, coartación de aorta. Entonces tenemos un recién nacido que no manifiesta soplo y que en ese momento presenta cianosis que no responde a oxígeno al 100%. Que llega un bebé, lo reciben y está cianótico. Obviamente le dan soporte ventilatorio, dan oxígeno, le dan ventilación a presión positiva, le dan oxígeno al 100%, no responde. Probablemente intuban al paciente, le colocan un ventilador, colocan oxígeno al 100% y presenta o continúa con cianosis. ¿Frente a qué estamos? Síndrome de aspiración meconial, conducto arterioso persistente, TGA, hemorragia intracraneal, coartación de aorta. Para eso debemos recordar, y creo que con un grupo ayer comentamos, ¿cuál es la principal cardiopatía cianótica en la etapa neonatal? TGA. La transposición de grandes vasos es la principal cardiopatía cianótica en el recién nacido. ¿Ya? Entonces, todo recién nacido con cianosis deben sofrer. Lo que deben pensar es en transposición de grandes vasos. Ya te hace una ecografía para descartar que no sea de repente un drenaje venoso pulmonar, un falot, un Eisen, o que sea de repente una coartación de aorta con manifestación de inicio temprano. Entonces, todo niño con cianosis debe recibir obviamente soporte de oxígeno y administración de, ¿qué le vamos a colocar al niño con cardiopatía cianótica? Inmediatamente, prostaglandina. Entonces vamos a recordar, prostaglandina, ¿cuál es la función de la prostaglandina? Mantener abierto el ductus arterioso. Entonces el ductus arterioso debe ser permeable. Muchos de estos niños obviamente son ductus dependientes. El TGB, así como el drenaje venoso pulmonar u otras cardiopatías complejas, dependen de un shunt para poder sobrevivir. El niño, hasta antes de salir, tiene un shunt. El shunt va a ser por la comunicación interauricular y también por el ductus arterioso. Y eso mantiene obviamente la circulación de derecha a izquierda. Si esa circulación de derecha a izquierda, por el descenso de la presión pulmonar o la resistencia vascular pulmonar, ¿no?, se cierra, el PCA y el CIA, entonces es incompatible con la vida. Entonces, de ahí la necesidad de rápidamente evitar que se cierre con prostaglandina y en forma paliativa en el TGB, como el drenaje venoso pulmonar, hay la necesidad de hacer una apertura artificial de la comunicación interauricular, que es el RASKI, ¿no?, que lo pueden hacer en cuidados intensivos. Bien, síndrome de aspiración meconial puede llevar a cianosis. ¿Cuál es la complicación más frecuente de síndrome de aspiración meconial? La complicación más frecuente y severa. La hipertensión pulmonar. Recuerden siempre. Y para eso obviamente ustedes deben recordar cómo es la circulación en la etapa fetal. La circulación en la etapa fetal es de derecha a izquierda. La circulación fetal se da por el incremento o por la presión pulmonar incrementada en relación a la presión sistémica. Cuanto más presión, el flujo va a ser de mayor presión a menor presión. Entonces, esa es la circulación en la vía fetal, ¿sí? Entonces, inmediatamente nace el niño, cuando ingresa oxígeno, el oxígeno es un vasodilatador casi selectivo de la arteria pulmonar. Produce vasodilatación. Al vasodilatar, la resistencia pulmonar cae rápidamente y la presión sistémica se incrementa. Entonces, ese incremento de presión sistémica cierra la el foramen oval, y también el oxígeno disminuye o inhibe la síntesis de prostaglandina cerrando el ductus arterioso. Ese es el evento fisiológico normal en todos los recién nacidos, ¿sí? Bien, cuando hay un evento hipóxico, como el niño con aspiración de líquido meconial, que probablemente sea un niño con asfixia, entonces ¿vamos a tener oxígeno? No, vamos a tener hipoxia. Y asociado a la hipoxia, ¿qué vamos a tener? Hipercapnia. Siempre relacionen disminución de oxígeno, incremento de CO2. Vamos a tener hipercapnia y además de hipoxia. La hipoxia no produce dilatación, más bien cierra, produce vasoconstricción de la arteria pulmonar. Y el PCO2 incrementado cierra aún más la arteria pulmonar. Por lo tanto, la resistencia de la arteria pulmonar estará aumentada o disminuida. Aumentada. Entonces, el evento fisiológico desaparece, ya no se dilata la arteria pulmonar, se mantiene cerrada, está contraída la arteria pulmonar. Y eso mantiene la presión pulmonar incrementada. Por eso hablamos de hipertensión pulmonar persistente. Y el flujo va a mantenerse de derecha a izquierda. ¿Y cómo se manifiesta? Con cianosis. ¿Sí? Puede haber, obviamente no va a haber oxigenación, va a haber cianosis. De ahí la estrategia ventilatoria de revertir todo esto. La estrategia ventilatoria va a ser
tratar de bajar el PCO2, incrementar el oxígeno y revertir la acidosis metabólica y respiratoria. Entonces, con eso, disminuyen el PCO2, incrementan la dilatación, incrementan la presión parcial de oxígeno, incrementan la dilatación de la arteria pulmonar y obviamente incrementan el flujo hacia los pulmonares, hacia el pulmoncito, produciendo intercambio gaseoso, difusión de gases, y eso mejora al paciente. Si no hay respuesta con ventilación convencional, obviamente la indicación es ventilación de alta frecuencia. Bien, ventilación mecánica. Los niños terminan ventilación mecánica, todos, ¿no? Conducto arterioso, que obviamente no produce cianosis, que es una manifestación propia de prematuro, de los niños a términos, donde no hay cierre y no produce cianosis. Hemorragia intracraneal, va a haber deterioro respiratorio, pero no va a manifestar cianosis. Coartación de aorta, tampoco, a pesar de tener una manifestación temprana o precoz, que es juxta o ductus o preductal, no tiene una manifestación con cianosis. Niña de 14 meses que tras presentar un cuadro febril de vómitos, diarrea sanguinolenta, hace 2 semanas continúa presentando diarrea líquida maloliente, ya sin sangre, con distensión abdominal abundante, abundantes ruidos e importante irritación en el área perianal. ¿Cuál entre las siguientes sería la actitud más adecuada? Tratamiento antibiótico oral, tranquilizar a los padres, pues se trata de una diarrea crónica inespecífica que no afectará su desarrollo, cambiar a fórmula sin lactosa durante unas semanas, cambiar a fórmula de hidrolizado de proteínas y pautar la rehidratación con soluciones de mantenimiento oral sin variar la dieta. ¿La? C. Entonces recuerden siempre, el niño con infección gastrointestinal, que es mucho más frecuente la infección viral, produce o lesiona el epitelio intestinal. Obviamente al lesionar el epitelio intestinal vamos a tener una intolerancia transitoria a la lactosa, más las infecciones virales que las bacterianas. ¿Ya? Entonces la manifestación clínica obviamente después de un cuadro infeccioso va a ser diarrea y el tratamiento va a ser retirar de su dieta la lactosa. ¿Por cuánto tiempo? Por 1 o 2 semanas. ¿Sí? Entonces las enfermedades diarreicas o las infecciones gastrointestinales generalmente, así como las infecciones respiratorias, la producen con mucha más frecuencia las infecciones virales y son autolimitadas. Y el tratamiento básicamente es rehidratación. Hidratan con soluciones que deben ser adecuadas para la edad. No pueden utilizar soluciones de la ONS en menores de 4 meses. Las soluciones de la ONS que ustedes conocen, los sueros de hidratación oral con concentraciones de sodio de 80 o más de 80 mil equivalentes en 1000 ml, no pueden utilizar en niños menores de 4 años. Es mucha carga, obviamente, hay mucha osmolaridad, es mucha carga para el riñoncito. Entonces eso puede producir incluso lesión renal. Entonces los niños menores de 4 años deben utilizar soluciones con concentraciones de sodio de 40 o 50 a 60 mil equivalentes. ¿Sí? Entonces para eso tienen que buscar y obviamente lo que ustedes están ofreciendo debe contener esa concentración de sodio. ¿Ya? A partir de los 6 meses o 7 meses sin ningún problema pueden utilizar ustedes las soluciones que tienen o que contengan 80 mil equivalentes de sodio. La concentración de potasio no se modifica, que es 20 mil equivalentes. ¿Ya? Entonces no iniciamos tratamiento antibiótico, las infecciones virales no se tratan con antibióticos, es más, las infecciones bacterianas incluso se autolimitan. De ahí la necesidad de solicitar antes un coprocultivo, no inicien rápidamente cobertura antibiótica, soliciten un coprocultivo y con el coprocultivo y en forma específica inicien el tratamiento de una infección bacteriana. ¿Ya? Bien, lo más frecuente en menores de 1 año en nuestro medio es Campylobacter, luego Shigella. ¿No? Entonces, y el Campylobacter siempre, para eso deben hacer epidemiología. Pregunten siempre si está asociado a la deposición de las aves. Niños que están muy frecuentemente, ¿no?, junto a deposiciones de aves, que pueden ser palomas, gallinas, canarios, lo que tengan en la casa. Pregunten, hagan un poco de epidemiología. Si no, asocien a Shigella. Otra recomendación, no usen inhibidores del peristaltismo, está contraindicado en los niños. Lo único que pueden usar de repente es probióticos como sintomáticos y además pueden usar racecabotrilo, que es un inhibidor de la encefalinosis intestinal que disminuye la secreción de líquidos. Eso sí pueden utilizar. En el mercado lo pueden encontrar como Tiorfan, creo que es el único. Bien, cambiamos la leche sin lactosa. Bien, niña de 9 meses se ha encontrado bien hasta hace aproximadamente 12 horas, momento en el que se empezó con un cuadro de letargia, vómitos y episodios de llanto intermitente, con un estado visible de dolor coincidiendo con los episodios, retrae las piernas hacia el abdomen. En la consulta emite una deposición de color rojo oscuro, el abdomen está distendido y con dolor discreto a la palpación. El diagnóstico más probable será, respuesta,
Invaginación. Entonces, la invaginación es propio del lactante. Y para recordar nuevamente, todo problema gastrointestinal agudo en el prematuro será, enterocolitis necrotizante. Manifestación gastrointestinal en el neonato hasta el mes o hasta las 8 semanas será estenosis hipertrófica de píloro. Manifestación gastrointestinal aguda en el niño a partir de los 3 meses hasta los 2 o 3 años será invaginación intestinal. Manifestación gastrointestinal aguda en el niño mayor de 3 años será apendicitis. Entonces, si ustedes recuerdan las patologías que están asociadas con frecuencia de acuerdo al grupo etario, va a ser más fácil hacer el diagnóstico. Entonces, en el prematuro será enterocolitis necrotizante. En el neonato será estenosis hipertrófica de píloro. En el lactante de 2 meses hasta los 2 o 3 años será invaginación intestinal o intussuscepción. Y en el niño por encima de los 2 o 3 años será apendicitis. ¿Sí? Entonces, la invaginación obviamente es el ingreso de la luz hacia el intestino continuo, obviamente produciendo por mecanismo obstructivo y obviamente por mecanismo isquémico un proceso inflamatorio. Va a haber un proceso inflamatorio con necrosis y la necrosis se va a manifestar o la inflamación se va a manifestar con obviamente hematoquesia. La hematoquesia puede ser manifestación un poco tardía, no se manifiesta inmediatamente junto con el dolor, pero puede manifestarse durante las 6 a 12 horas, incluso hasta las 24 horas. Entonces, algo que caracteriza es que el niño previamente está sano, está normal. Puede haber antecedentes de infecciones, eso es importante, infecciones virales una semana antes por adenovirus o manifestación de otro proceso inflamatorio o la presencia de divertículos o tumoraciones a nivel intestinal como antecedentes y la manifestación es bastante súbita. Dolor intenso con hematoquesia les debe hacer pensar en intussuscepción. El diagnóstico básicamente es clínico, ustedes con la clínica hacen diagnóstico y confirman el diagnóstico con una ecografía. La imagen típica en la ecografía es la imagen endonus, ¿ya? Que es la manifestación similar ecográficamente en la estenosis hipertrófica de píloro. En la estenosis hipertrófica de píloro y en la intussuscepción se manifiesta ecográficamente con una imagen en dona. Obviamente, para hacer diagnóstico, saber es el grupo etario. En el chiquitito será hipertrofia, estenosis hipertrófica de píloro y en el lactante grande será intussuscepción. Iliocólica, es lo más común. Lo más frecuente en la intussuscepción es iliocólica. Entonces, esto por una disminución de la vascularización. La zona iliocólica es la menos vascularizada a nivel del intestino. Entonces, es mucho más fácil que ingrese o que se invagine. Obviamente es asociado, como les menciono, a divertículo de Meckel, síndrome de Genow-Schönlein, tumoraciones, infecciones virales como adenovirus. En un niño de 8 años previamente sano, la causa más frecuente de meningitis bacteriana será influenza, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Staphylococcus aureus, Streptococcus del grupo B. Algo muy importante es la forma de presentación. Siempre recuerden esto, la clínica. Las meningitis, tanto bacterianas como virales, tienen obviamente manifestación previa de un cuadro infeccioso generalmente respiratorio o gastrointestinal. Hay manifestación previa. No va a haber, de repente, si es respiratorio, va a haber rinorreas, fiebre, tos, distrés respiratorio y pueden hacer meningitis. Gastrointestinal puede ser problemas gastrointestinales y rápidamente pueden ser meningitis. Pero un germen que rápidamente, un niño que previamente está sano, produce manifestación neurológica, será la Neisseria meningitidis. Es bastante agresiva y rápidamente hace manifestación clínica neurológica. ¿Sí? Así como cuando hablamos de infecciones virales, será en pacientes con inmunosupresión, será herpes virus, ¿no? Encefalopatía o encefalitis por herpes tiene una manifestación rápida, inmediata y obviamente bastante difusa. Si un niño toma el contenido de un jarabe antitusígeno con sabor a limón que sus padres guardaban en el armario, cuyo principio activo es fosfato de codeína, es probable que en los próximos días el niño presente retención urinaria, visión borrosa, candidiasis orofaringia, estreñimiento, coloración rojiza del orina. Bien, cuando hablamos de la parte respiratoria, de alguna manera incidí bastante en el no uso de los sintomáticos respiratorios. Entonces no usen o dejen, si lo están haciendo, dejen de usar los sintomáticos respiratorios. Más aún
los antitusígenos. Estamos hablando de dextrometorfano o codeína, está contraindicado. El uso de estos medicamentos básicamente son enfermedades casi específicas, ¿no? Entonces, en la tos convulsiva, si es que es mucho, es el acceso a tos, la tos es en paroxismos, pueden utilizar ustedes, ¿no? Pero con bastante cuidado. Y obviamente en pacientes con problemas específicos como tuberculosis, donde la manifestación va a ser, ¿qué? Hemoptisis. Entonces, en ellos pueden usar la codeína, ¿ya? Pero si utilizamos con mucha frecuencia y que probablemente todos nosotros hemos usado alguna vez, ¿no? Deben de alguna manera dejar de usar. La tos es un mecanismo de defensa y dejen la tos tranquilo, ¿sí? Y una de las complicaciones, los efectos adversos de la codeína es el estreñimiento. Recuerden siempre, obviamente, además de su problema neurológico, problema respiratorio que puede estar asociado, también tiene como manifestación el estreñimiento la codeína, ¿sí? El dextrometorfano la manifestación de dextrometorfano en niños con mucha frecuencia la ataxia, ¿ya? Entonces, niños que consumen dextrometorfano como el Tusilexil y otros que ustedes tienen en el mercado, llegan a la emergencia muchas veces con ataxia y terminan incluso con punción lumbar con estudios y solo es el consumo de dextrometorfano. Recién nacido presenta una deformidad rígida en ambos pies con sus plantas enfrentadas. Los bordes laterales están orientados hacia distal y los bordes mediales hacia craneal. Ambos antepiés más próximos a la línea media y más distales que los retropiés. ¿Cuál es la denominación más adecuada? Pies planos, pies cabos, pies valgos, astrálago vertical congénito, pies ambos. Entonces nos dice que si esos son los piecitos, los bordes laterales, están orientados hacia distal, ¿no? Y los bordes proximales hacia craneal, ¿sí? Hacia distal y hacia craneal. Y más próximos a la línea media y más distales que los retropiés. Y eso será pie equino varo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Recuerdan? ¿Se ubican? Valgo es cuando separan. Equino varo es cuando meten, ¿no? Y obviamente el movimiento es hacia adentro y hacia la parte proximal. La posición en decúbito prono durante el sueño en lactantes se ha asociado con una mayor ganancia de peso, mayor riesgo de neumonía por aspiración, disminución del tránsito intestinal, menor incidencia de vómitos, mayor riesgo de muerte súbita. Bien, la posición en prono es muy buena para los lactantes, es excelente para disminuir el riesgo ¿de qué? De reflujo gastroesofágico, exacto. Entonces la posición antirreflujo es la posición en prono, ¿ya? Entonces es una de las medidas físicas que ustedes toman frente a un paciente con enfermedad por reflujo. Pero si nosotros dejamos, y muchas veces se da con factores de riesgo, obviamente de prematurez, niños con hipotonía, niños con problemas neurológicos, se puede incrementar la muerte súbita, ¿sí? Todo lo que sigue acerca del síndrome nefrótico en la infancia es cierto, excepto colesterol sérico elevado, el 85% experimenta cambios mínimos de la enfermedad, reabsorción reducida de sodio por el riñón, triglicéridos séricos elevados, hipoalbuminemia es la causa de la hipoproteinemia. Entonces, ¿qué encontramos en síndrome nefrótico? ¿Va a haber hipoalbuminemia? Sí. ¿Triglicéridos séricos elevados? También. ¿Colesterol sérico elevado? Exacto. 85% experimenta cambios mínimos. Bien. ¿Hay reabsorción reducida de sodio? No. Esa es parte de la fisiopatogenia del paciente con enfermedad nefrótica, ¿sí? Y por eso se incrementa obviamente la presión, incluso la reabsorción de agua. Niña de 10 años con atresia biliar tratada con la técnica Kasai, cuando era lactante, presenta ahora torpeza progresiva, disminución de los reflejos tendinosos profundos y ataxia. El diagnóstico más probable será encefalopatía hepática, deficiencia por vitamina A, encefalitis, deficiencia de vitamina E, ataxia de Friedreich. Para eso obviamente ustedes deben recordar, ¿no?, las manifestaciones clínicas del déficit de las vitaminas. Y el déficit de qué vitamina produce, obviamente, torpeza, disminución de los reflejos y ataxia. La vitamina E, ¿sí? Niña de 4 años, asintomática con antecedentes de ingreso neonatal durante los 2 meses por prematuridad. Presenta un buen estado general y de desarrollo pondosatural.
Tiene pulsos arteriales aumentados y se le ausculta un soplo continuo en la región subclavicular izquierda. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable? Comunicación interventricular, tetralogía de Fallot, conducto arterioso persistente, comunicación interauricular o coartación de aorta. Entonces, cuando hablamos de cardiopatías, hablamos de cardiopatías congénitas, cianóticas y acianóticas, ¿no? Entonces, la más frecuente de las cardiopatías será CIB. En frecuencia, ¿qué le sigue? PCA. Después, CIA. Entonces, la más frecuente es el CIB. Vamos a tener el PCA y también el CIA. Bien, entonces va a depender la manifestación clínica con los vamos a tener los antecedentes, en el paciente con cada una de estas cardiopatías. Entonces, el PCA se relaciona con mucha frecuencia a los prematuros. Mayor incidencia en prematuros, ¿no? Obviamente, cuanto más prematuro, cuanto más dificultad respiratoria tenga mayor riesgo de PCA. Recuerden siempre, prematurez, distrés respiratorio, incrementa el riesgo de PCA. Entonces, de ahí la necesidad de manejar o disminuir el riesgo de la enfermedad de membrana hialina, ¿sí? Entonces, si ustedes manejan la membrana hialina en el prematuro, disminuyen todas las complicaciones. Complicaciones como PCA, hemorragia intraventricular, enterocolitis necrotizante. Todo va en función a la membrana hialina. Bien, entonces si tenemos un niño con PCA, la manifestación clínica va a ser un soplo, ¿no? Y el soplo obviamente va a ser continuo en locomotora o en maquinaria, ¿no? El soplo es diastólico y sistólico en ambos tiempos, por eso es en maquinaria. Llaman también soplo de Gibson, ¿sí? Y la manifestación no solo va a ser a nivel del soplo, sino también ustedes van a tener un pulso saltón o en Celes. La localización obviamente es en el lado izquierdo infraclavicular. Entonces, si tenemos antecedentes de prematurez con soplo, puede haber crecimiento normal, entonces sin repercusión obviamente hemodinámica, estaremos frente a un PCA, ¿sí? ¿Será comunicación interventricular? ¿Cómo es el soplo en la comunicación interventricular? ¿Cómo es el soplo? Entonces, recuerden ustedes el ciclo cardíaco. Ustedes tienen una diástole y una sístole. Entonces, y cada cardiopatía va a tener manifestación, su soplo va a tener manifestación en cada tiempo. Puede ser en diástole o puede ser en sístole. Así como el PCA, que tiene un soplo, que el soplo es en ambos tiempos, sístole y diástole, o diástole-sístole, que es en maquinaria. El CIB también tiene su soplo, que se localiza en qué tiempo? En la... ¿Todos deben saber eso? Sístole, ¿no? Por eso, cuando hablamos de CIB, hablamos de un CIB perimembranoso, que es el más frecuente. El soplo es holosistólico, en todo el tiempo de la sístole, toda la sístole, ¿no? Las sístoles las van a dividir en tres, que es proto, meso y tele. Entonces, en todo el tiempo de la sístole es la manifestación de soplo en el CIB perimembranoso. Pero también tenemos un CIB que es pequeño, muscular, restrictivo, que es el Roger. Y la manifestación de soplo será ¿en qué tiempo? Protosistólico, al inicio de la sístole, ¿sí? Al inicio de la sístole es Roger y el perimembranoso es en toda la sístole. Entonces, si recordamos eso, va a ser más fácil llegar al diagnóstico. La tetralogía de Fallot, ¿qué tipo de soplo tendrá? No. Soplo, ¿qué tipo de soplo es? Eyectivo. Entonces, ¿qué va a haber en la tetralogía de Fallot? Es estenosis pulmonar. La estenosis pulmonar va a ser que haya demasiada fuerza, demasiada presión, van a ejercer demasiada presión para la turbulencia que produce el soplo. Entonces va a ser un soplo eyectivo, ¿sí? En el conducto arterioso hemos mencionado comunicación interauricular, más que soplo, ustedes no van a escuchar un escaso soplo en diástole, van a escuchar desdoblamiento del segundo ruido, un desdoblamiento continuo o permanente del segundo ruido, y eso es característico y eso es el diagnóstico de CIA. Recuerden siempre, CIA se manifiesta con desdoblamiento fijo o continuo del segundo ruido. Si ustedes encuentran un desdoblamiento, lo primero que van a pensar es en CIA. Obviamente la manifestación se da en etapas más tardías, es más frecuente en las mujeres, manifestación en etapas tardías, y lo que caracteriza es el desdoblamiento del segundo ruido, obviamente con inversión o con localización del eje hacia el lado derecho y con manifestación en el EKG con, ¿qué cosa? RSR, ¿no? Que es una desviación hacia el lado derecho, que significa bloqueo parcial de la rama derecha, ¿sí? Entonces, en el EKG van a encontrar ustedes, ¿no?, el RSR que se desvía hacia el lado derecho, y eso es bloqueo de la rama derecha, ¿sí?, por desdoblamiento. Y obviamente el desdoblamiento del segundo ruido será por el cierre tardío de las válvulas pulmonares. El segundo ruido se da por el cierre
¿no? Durante la sístole. Al final se cierra la sístole, en la sístole se cierra la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Teóricamente debe ser en el mismo tiempo. Cuando hay un cierre tardío de la arteria pulmonar, se da el desdoblamiento del segundo ruido. Se cierra la arteria pulmonar y se cierra la aórtica y la pulmonar. Y se produce el desdoblamiento del segundo ruido. Es por eso que se da con mucha más frecuencia y es continuo en el CIA. Coartación de aorta también va a ser un soplo eyectivo, ¿no? Bien, en la enfermedad de Kawasaki, todas las afirmaciones son correctas menos una. Señale. El diagnóstico se realiza habitualmente mediante biopsia ganglionar. Se acompaña de picos febriles elevados de menos de 5 días de evolución. La base patogénica de la enfermedad es una vasculitis. Las complicaciones más graves se relacionan, las complicaciones más graves se relacionan con afectación coronaria. El tratamiento consiste en inmunoglobulina intravenosa y dosis elevadas de aspirina. Respuesta: Kawasaki. ¿Qué número de enfermedad exantemática es? La 7ª enfermedad exantemática, ¿no? Es la enfermedad de Kawasaki y la manifestación es bastante típica. El diagnóstico es básicamente clínico, no hay otro diagnóstico. El gol estándar para el diagnóstico es clínica. ¿Y cuál va a ser la clínica? Fiebre. La fiebre, eso es importante. Toda la manifestación clínica de Kawasaki se manifiesta o inicia también junto con la fiebre. Si inicia con fiebre, asociada a la fiebre vamos a tener inyección conjuntival. Junto con la inyección conjuntival vamos a tener inyección o enrojecimiento de la boca con lengua aframbuesada. Hay adenopatía cervical y obviamente un exantema a nivel del cuerpo. La manifestación de edema y descamación de los dedos obviamente es un poco más tardía, pero se asocia siempre a fiebre. Entonces, si ustedes encuentran un niño con fiebre, lengua aframbuesada, eritema conjuntival, inyección conjuntival, eritema de la mucosa yugal y adenopatía cervical, estamos frente a Kawasaki, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia de hacer diagnóstico rápidamente, porque la complicación principal será aneurisma de la arteria coronaria. Entonces, la complicación, si ustedes no hacen nada frente a un paciente con Kawasaki, van a condenar de alguna manera a un aneurisma en el paciente. De ahí la importancia de iniciar rápidamente el tratamiento con inmunoglobulina y si no hay inmunoglobulina en ese momento, iniciar aspirina a dosis elevada, 100 miligramos por kilo. Entonces, la aspirina pueden ustedes iniciar antes de iniciar el tratamiento con inmunoglobulina. ¿Sí? El diagnóstico no se realiza, con biopsia ganglionar, es clínico. El diagnóstico es clínico. Niño de 4 años de edad muestra un importante retraso de crecimiento, lesiones de raquitismo resistentes al tratamiento con dosis habituales de vitamina D y poliuria. ¿Cuál de las siguientes asociaciones considera que permite el diagnóstico del síndrome de Fanconi? Glucosuria, hiperaminosiduria, más alcalosis, más hiperfosforemia. Glucosuria, hipoglicemia, acidosis metabólica, más hipofosforemia. Glucosuria, más hiperaminosiduria, acidosis metabólica, más hipofosforemia. Glucosuria, hiperaminosiduria, alcalosis metabólica, hipofosforemia. Hipoglicemia, hiperaminosiduria, más alcalosis metabólica, más hipofosforemia. Entonces, ¿qué hacemos? Recordamos las acidosis tubulares renales. La acidosis tubular renal proximal tipo 2. La acidosis tubular distal tipo 1. En la acidosis tubular proximal básicamente se da alteración de la absorción de bicarbonato y en la distal hidrogeniones, produciendo acidosis crónica. La proximal no está relacionada, hay acidosis sí, pero no se relaciona mucho con raquitismo o nefrocarcinosis, pero sí la distal, ¿sí? Donde vamos a tener acidosis y la acidosis obviamente produce alteraciones del fósforo con disminución del fósforo a nivel de la sangre e incremento del fósforo a nivel de la orina, y también está asociado a aminosiduria, ¿sí? Pero cuando hablamos de Fanconi significa que es proximal, pero con compromiso total, que está asociado sí a aminosiduria, va a haber raquitismo, va a haber nefrocarcinosis con disminución de fósforo a nivel de la sangre o incremento de fósforo a nivel de la orina. Entonces, con eso la respuesta será va a haber glucosuria,
hiperaminoaciduria, acidosis metabólica, hipofosforemia. ¿Sí? O si quieren por descartes, va a haber glucosuria, hiperaminoaciduria, alcalosis, no. Glucosuria, hipoglicemia, acidosis metabólica, hipofosforemia, va a haber hipoglicemia, más hipofosforemia, hipoglicemia, no. Glucosuria, aminoaciduria más alcalosis, no. Hipoglicemia, hiperaminoaciduria, alcalosis, no. ¿Sí? Entonces, si no recuerdan, ustedes descarten, ¿no? Por descarte se pueden ayudar.